Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. En esta ocasión nos adentraremos en el mundo de las infecciones oculares. Un mundo microscópico, pero fascinante. Exacto, y no hablaremos de la simple conjuntivitis, no, bueno, nos vamos a poner serios. Así es. Nos sumergiremos en las bacterias que se esconden dentro de nuestras células, Increíble. en las curiosas espiroquetas. Con su forma de sacacorchos. Para este viaje tenemos un extracto de un libro de texto de medicina y un documento científico en PDF. Ambos enfocados en infecciones oculares, por supuesto. Comencemos con la Chlamydia trachomatis. Esta bacteria era tan escurridiza que antes se confundía con un virus. ¿Te imaginas? Imagínate. Es que su tamaño es tan pequeño que vive dentro de nuestras células. Además, causa infecciones crónicas. Un verdadero maestro del disfraz. ¿Y cómo es que una bacteria tan pequeña puede causar tanto daño? Por ejemplo, hablemos del tracoma, la principal causa infecciosa de ceguero en el mundo. El tracoma es una enfermedad devastadora, especialmente en áreas con condiciones sanitarias precarias. La Chlamydia trachomatis se transmite por contacto con secreciones oculares infectadas, a menudo a través de las moscas. Es terrible. Imagina, las moscas transportan la bacteria de un ojo a otro, provocando infecciones repetidas que causan inflamación y cicatrización en el párpado. Y lo peor es que con el tiempo la cicatrización hace que las pestañas se doblen hacia adentro, ¿cierto? Así es, esas pestañas, al estar invertidas, rozan constantemente la córnea, causando dolor, úlceras y, eventualmente, la pérdida de la visión. ¡Qué barbaridad! Es un proceso lento y doloroso que puede prevenirse si se detecta y trata a tiempo. Hablando de detección, ¿cómo se clasifica el tracoma para saber qué tan avanzada está la enfermedad? Para entender la gravedad se utiliza una clasificación clínica que va desde la inflamación leve, que se conoce como TF, hasta la opacidad corneal, que ya indica una pérdida severa de la visión y se conoce como CTAVA. Es como una escala. Exacto, una escala que nos ayuda a determinar el nivel de daño en el ojo. Es realmente desgarrador pensar en las millones de personas que sufren de tracoma y que en muchos casos pierden la vista. Y aunque se asocie con países en desarrollo, recordemos que también hay casos en América, ¿no? Sí, incluso en poblaciones indígenas de América. Es importante crear conciencia Totalmente de acuerdo. para poder prevenirla y tratarla adecuadamente sin importar la ubicación geográfica. Exacto. Y ya que estamos hablando de la Chlamydia trachomatis, no olvidemos la conjuntivitis de inclusión en adultos, que se relaciona con infecciones de transmisión sexual. Es cierto, aunque puede parecer menos grave que el tracoma, la conjuntivitis de inclusión también puede dejar cicatrices en la córnea y, en casos extremos, afectar la visión. Un recordatorio importante para cuidarnos y practicar sexo seguro. Ahora, cambiando un poco de tema, ¿cómo se diagnostica una infección por clamidia? Bueno, podemos hacerlo de dos maneras. Directamente, buscando la bacteria en sí misma, o indirectamente, detectando la respuesta de nuestro sistema inmune a la infección. Ya veo. Para esto se usan pruebas como la inmunofluorescencia, ELISA o PCR. Tecnología al rescate. Y una vez que se confirma la infección, ¿cuál es el siguiente paso? Antibióticos al ataque. La tetraciclina, la citromicina y la doxiciclina son algunos de los soldados que utilizamos para combatir a esta bacteria. Un arsenal completo. El tratamiento temprano es fundamental, ¿verdad? Por supuesto. Tanto para evitar complicaciones como para frenar la propagación de la infección. Exacto. Cuanto antes se detecte y se trate la infección, mejor será el pronóstico para el paciente. De acuerdo. Hemos explorado a fondo la Chlamydia trachomatis, pero la aventura no termina aquí. ¿Qué te parece si ahora nos adentramos en el mundo de las micobacterias? Esas bacterias que son como pequeñas fortalezas. Me parece perfecto. Las micobacterias son conocidas por su resistencia y eso se debe a su increíble pared celular. Cuéntanos más sobre esa armadura que las hace tan resistentes. Imagina una pared celular con una gran cantidad de lípidos, incluyendo los famosos ácidos micólicos. Ok. Esta composición única las hace ácido-alcohol resistentes, una característica clave para su diagnóstico. Suena complicado. ¿Y cómo se clasifican estas bacterias tan resistentes? Existen varios métodos, pero uno de ellos es a través de los grupos de reunión. Ah, Estos grupos se basan en características como la velocidad de crecimiento y la producción de pigmentos. Es como un concurso de belleza bacteriano. jajaja. Qué buena analogía. Y de todas estas micobacterias, ¿cuál es la que causa más preocupación? Sin duda, Mycobacterium tuberculosis, la responsable de la tuberculosis. Esta bacteria puede infectar los pulmones y, atención,
PET, puede evadir a nuestro sistema inmunitario escondiéndose dentro de los macrófagos. Increíble. Esas células que se supone que deben destruir a los invasores terminan siendo su escondite. Exacto, y no solo eso, Mycobacterium tuberculosis puede formar granulomas, que son como pequeñas fortalezas que nuestro cuerpo construye para contener la bacteria. Entiendo. El problema es que dentro de estas fortalezas, la bacteria puede permanecer latente durante años. Es decir, puedes estar infectado con tuberculosis y no saberlo. Así es, la mayoría de las personas expuestas a la bacteria no desarrollan la enfermedad de inmediato. Ya. La infección puede permanecer latente, pero en algunos casos puede reactivarse y causar la enfermedad activa. Y los ojos también pueden verse afectados. Correcto. La tuberculosis ocular puede ser primaria, aunque es poco común, o secundaria, cuando se propaga desde los pulmones. Puede manifestarse de diversas formas, afectando a la uva, la retina o el nervio óptico. Es importante estar alerta ante cualquier síntoma. Y hablando de eso, ¿cómo se diagnostica la tuberculosis? El diagnóstico se basa en la detección de la bacteria o de la respuesta inmune del cuerpo. Para esto se utilizan pruebas como el examen microscópico, el cultivo, la prueba de la tuberculina o los ensayos IgG. Un abanico de opciones para desenmascarar a esta bacteria. Y una vez diagnosticada, ¿cuál es el camino a seguir? El tratamiento de la tuberculosis es largo y complejo. Requiere una combinación de varios antibióticos para combatir la bacteria y prevenir la resistencia a los medicamentos. Y hablando de resistencia, existen las cepas MDR y XDR que son un verdadero dolor de cabeza. Lamentablemente sí, la multiresistencia a los antibióticos es un problema creciente que dificulta el tratamiento de la tuberculosis. Las micobacterias son las bacterias realmente difíciles de combatir. Pero no nos desanimemos. La tuberculosis se puede curar si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente. Exacto. La detección temprana y el tratamiento adecuado son claves para vencer a esta enfermedad. Y hablando de formas peculiares, ahora nos toca hablar de las espiroquetas. Estas bacterias con forma de estacacorchos son expertas en moverse por los tejidos. Es fascinante cómo su forma espiral les permite desplazarse con tanta facilidad. Algunas son inofensivas y forman parte de nuestra microbiota normal, pero otras son patógenas y pueden causar serios problemas. Precisamente, ¿cuáles son las que afectan a los ojos? Las principales responsables de infecciones oculares son Treponema pallidum, la causante de la sífilis, y Leptospira speculoide, que provoca la leptospirosis. Comencemos con la sífilis. Una enfermedad con una historia larga y a veces escandalosa. Recordemos que tiene 3 etapas: primaria, secundaria y terciaria. Efectivamente. Y Treponema pallidum es una maestra del disfraz. Evade el sistema inmune escondiendo sus proteínas y cambiando su superficie. Una verdadera artista de camuflaje a nivel microscópico. Hablemos de la etapa primaria. ¿Qué la caracteriza? En la etapa primaria aparece el chancro, una úlcera indolora que puede aparecer en cualquier parte del cuerpo, incluso en el ojo. Es fundamental diagnosticarla y tratarla a tiempo para evitar que progrese a las siguientes etapas. Y en la etapa secundaria aparecen erupciones, ganglios inflamados y síntomas parecidos a la gripe. Incluso pueden aparecer unas lesiones verrugosas llamadas condiloma latalles en zonas húmedas y cálidas del cuerpo. Así es, y si no se trata, la sífilis puede entrar en una fase latente que puede durar años para luego reaparecer con fuerza en la etapa terciaria. ¡Qué miedo! ¿Qué ocurre en esa etapa? En la etapa terciaria, la bacteria puede dañar órganos como el corazón, el cerebro y, por supuesto, los ojos. Y los daños en los ojos pueden ser devastadores. Conjuntivitis, uveitis, daño al nervio óptico. La sífilis puede afectar a cualquier parte del ojo. Para diagnosticar la sífilis, se usan pruebas serológicas que detectan la presencia de anticuerpos contra la bacteria. Las pruebas no treponémicas, como VDRL y RPR, son útiles para el seguimiento de la enfermedad, mientras que las pruebas treponémicas como FTA, ABS y EM-HATP son más específicas y confirman la infección. Un arsenal de pruebas para detectar a esta escurridiza bacteria. Y si se confirma la sífilis, ¿cuál es el tratamiento de elección? La penicilina es un antibiótico eficaz para combatir Treponema pallidum. Para las personas alérgicas a la penicilina existen otras opciones como la doxiciclina. Importante saberlo. Y por supuesto, la prevención es clave. Prácticas sexuales seguras y tratamiento temprano de las parejas sexuales son fundamentales para frenar la propagación de la sífilis. Totalmente de acuerdo. Y ahora pasemos a la otra espiroqueta que puede causar problemas oculares. Leptospira. Leptospira, la bacteria amante del agua. A menudo infecta animales como roedores, ganados y perros. ¿Cómo se contagian los humanos? Los humanos se contagian por contacto con agua o tierra contaminada con la orina de animales infectados. Las actividades que implican contacto con agua, como la agricultura, trabajos en alcantarillado o deportes acuáticos, aumentan el riesgo de infección. Y los síntomas de la leptospirosis son muy variados, desde una gripe leve hasta una enfermedad grave que afecta a múltiples órganos, incluyendo los ojos. En su forma más severa, la leptospirosis, conocida como enfermedad de Weil,
causa ictericia, insuficiencia renal y hemorragias. Un cuadro bastante aterrador. Si tienes síntomas de leptospirosis después de una posible exposición, acude al médico de inmediato. El diagnóstico se basa en pruebas de sangre y orina y a veces en biopsias de hígado o riñón. Entiendo. El tratamiento se realiza con antibióticos como penicilina o doxiciclina. Antibióticos al rescate otra vez. Y para prevenir la leptospirosis hay que controlar a los roedores, vacunar al ganado y a las mascotas, y evitar el contacto con agua potencialmente contaminada. Exacto. La prevención es crucial para evitar esta enfermedad, que puede ser muy grave. Uf, hemos cubierto mucha información sobre las espiroquetas. Es increíble cómo estas bacterias con forma de sacacorchos pueden causar tantos problemas. Seguimos explorando el mundo de las infecciones oculares y en esta parte nos adentraremos en un grupo de bacterias que, aunque no son tan famosas como las espiroquetas, también pueden causar serios problemas. Estamos hablando de las bacterias intracelulares. Bacterias intracelulares. Suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Un poco sí. Esas que se esconden dentro de nuestras propias células. Exactamente. Estas bacterias son expertas en el arte del camuflaje. Invaden nuestras células y las utilizan como escudo para multiplicarse y evadir el sistema inmunitario. ¡Qué astutas! ¿Y cuáles son las que nos causan problemas en los ojos? En este caso, nos centraremos en la familia Chlamydiaceae, específicamente en la Chlamydia trachomatis, a la que ya conocimos en la primera parte de nuestra inmersión. Así. La maestra del disfraz que causa el tracoma y la conjuntivitis de inclusión. Exacto. Pero esta vez vamos a profundizar en su biología y en cómo causa enfermedad. Adentrémonos en los secretos de esta escurridiza bacteria. Me parece perfecto. La familia Chlamydiaceae se divide en dos géneros principales, Chlamydia y Chlamydophila. Oh. Ambas comparten características similares, pero se diferencian en su estructura genética y en las enfermedades que causan. Es interesante cómo un grupo de bacterias tan pequeño puede causar tantos problemas. Y todas las especies de Chlamydiaceae son malas, o algunas son inofensivas. No todas son patógenas. Algunas especies de Chlamydiaceae son comensales, es decir, viven en nuestro cuerpo sin causar daño. Ya veo. Pero otras, como la Chlamydia trachomatis, son las responsables de una variedad de enfermedades. Es como si tuviéramos pequeños inquilinos en nuestro cuerpo, algunos buenos y otros no tanto. Volviendo a la Chlamydia trachomatis, mencionaste antes que se confundía con un virus. ¿Por qué? Porque comparte algunas características con los virus, como su pequeño tamaño y su necesidad de invadir células para replicarse. Pero, a diferencia de los virus, la Chlamydia trachomatis tiene su propio ADN y ARN, así como ribosomas para sintetizar proteínas. Entiendo. Y lo más importante, es sensible a los antibióticos, lo que confirma su naturaleza bacteriana. Un verdadero lobo con piel de cordero. Y hablando de su modus operandi, ¿cómo logra infectar nuestras células? La Chlamydia trachomatis tiene un ciclo de vida bifásico, es decir, alterna entre dos formas. El cuerpo elemental, CE, y el cuerpo reticulado, CE. El CE es la forma infecciosa, una especie de cápsula blindada que resiste el ambiente exterior y se adhiere a las células del huésped. Con un pequeño guerrero listo para la batalla. Exactamente. Una vez que el CE se adhiere a la célula, es engullido por endocitosis, formando una vacuola dentro de la célula. Y dentro de esta vacuola, el CE se transforma en CER. Y ahí comienza la fiesta. Efectivamente, el CER es la forma metabólicamente activa capaz de replicarse dentro de la vacuola. A medida que se multiplica, la vacuola se llena de CER, formando lo que se conoce como una inclusión. Es como si la bacteria creara su propia fábrica dentro de la célula. ¿Y qué pasa después? ¿Cómo se liberan las nuevas bacterias para infectar otras células? Las nuevas bacterias se diferencian nuevamente en C y la inclusión se rompe, liberando los CE al espacio extracelular. Estos CE pueden infectar nuevas células, repitiendo el ciclo. Un ciclo complejo, pero efectivo. Y ahora hablemos de las enfermedades que causa la Chlamydia trachomatis. Ya mencionamos el tracoma, pero ¿qué otras enfermedades oculares puede provocar? Además del tracoma, la Chlamydia trachomatis puede causar conjuntivitis de inclusión en adultos y en neonatos. En adultos se transmite principalmente por contacto sexual, mientras que en neonatos se adquiere durante el parto. Es importante tomar precauciones para evitar estas infecciones. Por supuesto, la prevención es fundamental, tanto para evitar la transmisión sexual como la neonatal. Y en cuanto a las manifestaciones oculares, ¿cómo se presentan estas infecciones? La conjuntivitis de inclusión se caracteriza por una secreción mucopurulenta, enrojecimiento e inflamación de la conjuntiva. En algunos casos puede haber infiltrados corneales y vascularización de la córnea. Y si no se trata a tiempo, puede causar ceguera. En casos crónicos, la conjuntivitis de inclusión puede llevar a la cicatrización de la córnea y eventualmente a la pérdida de la visión.
Entiendo. Es importante detectarla a tiempo para evitar complicaciones. Definitivamente estar atentos a cualquier síntoma. ¿Y cómo se diagnostica la conjuntivitis de inclusión? El diagnóstico se basa en la detección de la clamidia trachomatis en muestras oculares. Se pueden usar técnicas como la inmunofluorescencia, ELISA o PC. Tecnología al servicio de la salud visual. Y si se confirma la infección, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento se realiza con antibióticos como tetraciclinas, acitromicinas o doxiciclina. Es fundamental tratar a la persona infectada y sus parejas sexuales para prevenir la reinfección y la propagación de la bacteria. Un recordatorio muy importante. Ahora bien, dejando atrás a la Chlamydia trachomatis, hablemos de otro grupo de bacterias que pueden causar infecciones oculares, las micobacterias. Las micobacterias son un grupo muy diverso. Algunas son patógenas para los humanos, mientras que otras son inofensivas. Ajá. Son conocidas por su resistencia a los antibióticos y su capacidad para causar infecciones crónicas. Sí, las micobacterias. En la primera parte de nuestro deep dive hablamos de Mycobacterium tuberculosis, la causante de la tuberculosis. Pero existen otras micobacterias que pueden afectar a los ojos. Efectivamente, además de Mycobacterium tuberculosis, existen otras micobacterias, conocidas como micobacterias no tuberculosas, Claro. que pueden causar infecciones oculares. Cuéntanos más sobre estas MNT. ¿Quiénes son? ¿De dónde vienen? Las sementes son un grupo diverso de micobacterias que se encuentran en el medio ambiente, en el agua, el suelo y en algunos animales. Son oportunistas, es decir, aprovechan las defensas bajas del huésped para causar infección. Es como si estuvieran al acecho, esperando el momento perfecto para atacar. ¿Y cómo se transmiten? La transmisión de las MT puede ocurrir por contacto directo con fuentes ambientales contaminadas, como el agua o el suelo, o por inhalación de aerosoles. También se pueden transmitir por contacto con animales infectados. Hay que tener cuidado con el contacto con animales. Y en cuanto a los ojos, ¿qué tipo de infecciones pueden causar? Las MT pueden causar una variedad de infecciones oculares, desde conjuntivitis hasta queratitis, endoftalmitis y uveitis. La gravedad de la infección depende de la especie de micobacteria involucrada y del estado inmunitario del huésped. Vaya, suena que pueden ser bastante graves. Sí. ¿Y cómo se diagnostican? El diagnóstico de las infecciones oculares por MT puede ser un desafío, ya que los síntomas son similares a los de otras infecciones oculares. Claro. Se requiere la toma de muestras oculares para cultivo e identificación de la micobacteria. Un trabajo detectivesco a nivel microscópico. Y una vez identificada la bacteria, ¿cómo se trata la infección? El tratamiento de las infecciones oculares por MT suele ser prolongado y complejo, con una combinación de antibióticos específicos para cada especie. La resistencia a los antibióticos es un problema creciente, por lo que es importante realizar pruebas de sensibilidad para elegir el tratamiento más efectivo. Otro recordatorio de la importancia de usar los antibióticos de forma responsable. Y ahora, volviendo a terreno conocido, hablemos de las espiroquetas. De vuelta al mundo de los sacacorchos microscópicos. Me encanta. Ya hablamos de Treponema pallidum, la causante de la sífilis, pero existe otra espioqueta que puede causar infecciones oculares. Leptospira, Eaptospira. Leptospira. La bacteria que se transmite por contacto con agua contaminada con orina de animales infectados. Correcto. Correcto. Leptospira sp es una bacteria zoonótica, es decir, se transmite de animales a humanos. ¿Y qué tipo de afecciones oculares puede causar? Leptospira spp puede causar uveitis, que es la inflamación de la uvea, la capa media del ojo. La uveitis por Leptospira spp suele ser bilateral y puede afectar tanto a la parte anterior como a la posterior del ojo. Me suena doloroso. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas de la uveitis por Leptospira spp pueden incluir dolor ocular, enrojecimiento, visión borrosa, fotofobia y lagrimeo. Un conjunto de síntomas bastante molestos. ¿Y cómo se diagnostica? El diagnóstico de la uveitis por Leptospira spp se basa en la historia clínica del paciente, la exploración ocular y las pruebas serológicas que detectan la presencia de anticuerpos contra la bacteria. Y si se confirma la infección, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento se realiza con antibióticos como penicilina o doxiciclina. Antibióticos al rescate otra vez. Y por supuesto, la prevención es clave para evitar la infección. Evitar el contacto con agua potencialmente contaminada y vacunar a las mascotas son medidas importantes. Llegamos a la última parte de nuestra inmersión profunda en el mundo de las infecciones oculares. Hemos explorado bacterias intracelulares, espiroquetas, micobacterias. Uf, cuánta información. Pero aún no hay más, ¿verdad? Exacto. Nuestro viaje por el mundo microscópico no ha terminado. Hoy nos adentraremos en el reino de los hongos. Los hongos. Siempre me han parecido fascinantes, pero no tenía idea de que podían afectar a nuestros ojos. Aunque no son tan comunes como las infecciones bacterianas, las infecciones oculares por hongos, también conocidas como keratitis micótica o endoftalmitis fúngica. Ajá.
Pueden ser muy graves, especialmente en personas con sistemas inmunitarios debilitados. Entiendo. Entonces, ¿qué tipos de hongos son los que debemos tener en cuenta? Los principales sospechosos pertenecen a los géneros Aspergillus, Candida, Fusarium y Corbularia. Y lo más interesante es que estos hongos están por todas partes. En el suelo, las plantas, el aire El aire. y en el agua. Estamos rodeados. ¿Y cómo es que estos hongos llegan a nuestros ojos y causan infecciones? La mayoría de las infecciones oculares por hongos son exógenas, es decir, provienen del medio ambiente. Imagina que sufres un traumatismo ocular con una rama de árbol o una espina contaminada con esporas de hongos. Uy. Así es como puede empezar la infección. Un buen recordatorio para usar protección ocular cuando estamos al aire libre. Exactamente. Y en personas con sistemas inmunitarios debilitados, la infección también puede ocurrir a través del torrente sanguíneo desde un foco de infección en otra parte del cuerpo. Es increíble cómo un hongo puede viajar por nuestro cuerpo y llegar hasta los ojos. Y hablando de los ojos, ¿cómo se manifiestan estas infecciones? ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas pueden variar dependiendo del tipo de hongo y de la gravedad de la infección. Pero algunos síntomas comunes son dolor ocular, enrojecimiento, visión borrosa, fotofobia, lagrimeo, secreción ocular y la aparición de lesiones blancas o amarillentas en la córnea o en el interior del ojo. Es importante estar atentos a cualquier cambio en nuestra visión. ¿Y cómo se diagnostican las infecciones oculares por hongos? El diagnóstico se basa en la historia clínica del paciente, la exploración ocular y, lo más importante, la toma de muestras oculares para cultivo e identificación del hongo. Claro. El examen microscópico directo de las muestras también puede ser útil para observar las estructuras del hongo. Entonces, es un trabajo detectivesco que requiere de un análisis minucioso. Y una vez que se identifica al culpable, ¿cómo se trata la infección? El tratamiento suele ser prolongado y requiere el uso de antifúngicos, que pueden ser tópicos, es decir, aplicados directamente en el ojo, o sistémicos, administrados por vía oral o intravenosa. La elección del antifúngico depende del tipo de hongo y de la gravedad de la infección. Un tratamiento a la medida del hongo invasor. Y como siempre, la prevención es fundamental. ¿Qué medidas podemos tomar para evitar estas infecciones? Lo más importante es usar protección ocular al realizar actividades al aire libre o en entornos con polvo o suciedad. También es fundamental evitar el contacto de los ojos con tierra o plantas, lavarse las manos con frecuencia y mantener una buena higiene ocular. Consejos muy útiles. Y ahora, dejando atrás el mundo de los hongos, entremos al último grupo de microorganismos que pueden afectar a nuestros ojos, los parásitos. Aunque no son tan comunes como las bacterias y los hongos, algunos parásitos pueden causar infecciones oculares graves, especialmente en países en desarrollo. Parásitos. Suena un poco aterrador. Algunos pueden ser bastante intimidantes, pero la buena noticia es que la mayoría de las infecciones parasitarias oculares son tratables si se detectan a tiempo. Eso me tranquiliza. ¿Cuáles son los parásitos que debemos tener en el radar? Los parásitos que pueden causar infecciones oculares se dividen en dos grupos principales. Los protozoos, que son organismos unicelulares, y los helmintos, que son gusanos parásitos. Comencemos con los protozoos. ¿Cuáles son los más comunes? Uno de los más conocidos es Acanthamoeba, una ameba de vida libre que se encuentra en el agua y el suelo. Esta ameba puede causar una infección grave de la córnea llamada queratitis por Acanthamoeba, que puede afectar especialmente a personas que usan lentes de contacto. Otro recordatorio de la importancia de una buena higiene con las lentes de contacto. Exactamente. La limpieza y desinfección adecuadas de las lentes de contacto son cruciales para prevenir la queratitis por Acanthamoeba. Y hablando de los helmintos, ¿qué tipo de infecciones oculares pueden causar? Los helmintos son gusanos parásitos que pueden afectar a diferentes órganos del cuerpo, incluyendo los ojos. Las infecciones oculares por helmintos son más comunes en países tropicales y subtropicales y se adquieren principalmente por la ingestión de alimentos o agua contaminados con huevos o larvas de parásitos. Tan un poco desagradable. ¿Cuáles son los helmintos que más comúnmente afectan a los ojos? Algunos ejemplos son Onchocerca volvulus, que causa la oncocercosis, una enfermedad que puede provocar ceguera, Toxocaracanis y Toxocaracati, parásitos de perros y gatos que pueden causar la toxocariasis ocular, y Loa loa, un gusano que puede migrar por el cuerpo y causar la loeasis, una infección que puede afectar a los ojos. Un verdadero desfile de parásitos. ¿Cómo se diagnostican las infecciones oculares por parásitos? El diagnóstico se basa en la historia clínica del paciente, la exploración ocular y la detección del parásito o de sus huevos o larvas en muestras oculares o de sangre. En algunos casos se pueden utilizar técnicas de imagen, como la tomografía computarizada o la resonancia magnética, para visualizar la presencia del parásito en el ojo. Tecnología al servicio de la detección de parásitos.
Y una vez que se identifica el invasor, ¿cómo se trata la infección? El tratamiento varía dependiendo del tipo de parásito y de la gravedad de la infección. Se pueden utilizar medicamentos antiparasitarios específicos para cada tipo de parásito, y en algunos casos puede ser necesaria la cirugía para eliminar el parásito del ojo. Entiendo. Y como siempre, la prevención es fundamental. ¿Qué medidas podemos tomar para evitar estas infecciones parasitarias? Lavarse las manos con frecuencia, lavar bien frutas y verduras, cocinar bien los alimentos, evitar el contacto con animales callejeros, usar repelente de insectos y seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias en zonas endémicas son medidas clave para prevenir las infecciones oculares por parásitos. Consejos muy importantes para mantener a raya a estos pequeños invasores. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el mundo de las infecciones oculares. Hemos explorado bacterias, hongos y parásitos. Un recorrido completo. Y hemos aprendido mucho sobre cómo proteger nuestra salud visual. La salud visual es un tesoro que debemos proteger. Sin duda, esta inmersión profunda nos ha abierto los ojos, literalmente. Hemos aprendido la importancia de cuidar nuestros ojos y de buscar atención médica ante cualquier signo de infección. Totalmente de acuerdo. Espero que esta información les sea útil para cuidar de su salud visual. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.